Shalom, shalom, queridos hermanos. Muy buenos días. Llegamos a la sexta lectura o aliyá de la porción Kitetse. Y esta porción cubre Deuteronomio capítulo 24, versículo del 5 al 13. Y vemos cómo continúa Moisés hablando de diversas leyes al pueblo de Israel. Leyes concerniente al servicio militar, la conducta apropiada cuando otorgamos un préstamo, lo concerniente al secuestro y a la enfermedad de la piel conocida como Sarat y que anteriormente pensábamos que era lepra. Vemos cómo cada una de estas leyes nos habla del amor y la misericordia con la que nosotros debemos tratar a nuestro prójimo. Y el relato de esta porción inicia diciendo: si un hombre está recién casado, no deberá ir a la guerra, ni se le hará cumplir ninguna otra clase de servicio durante un año. Así podrá estar libre en su casa todo ese tiempo para felicidad de su esposa. Y luego comienza hablando de estas leyes generales. No pidan a nadie en prenda su molino de mano o la piedra de moler, pues eso sería como pedirle en prenda su propia vida. Y vemos, hermanos, cómo el Eterno pensó en todo. ¿Por qué no se puede poner a una pareja de recién casados a servir? El Eterno dice que deberán estar libres en sus casas por un año, porque esta era la manera en la que primeramente el Eterno pedía que se honrara y se bendijera ese pacto de matrimonio. También nosotros sabemos que el matrimonio en el pueblo de Israel no es como los matrimonios del mundo. Yo no escojo con quién me caso, ni es porque la persona me guste, me atraiga o yo sienta atracción. No, las cosas en el pueblo de Israel no funcionan así. La mayoría de los matrimonios son coordinados por los padres, lo que quiere decir que los que contraen el matrimonio no se conocen. Y este periodo de tiempo, este año, les permitía al esposo estar exento de servicio militar o de cualquier otro servicio para que pudiera estar con la esposa y así se conocieran. En el libro de Efesios capítulo 5 vemos cómo el Eterno enfatiza la unidad esencial entre el esposo y la esposa. Y el esposo no puede hacer feliz a una esposa estando a distancia. Entonces, el objetivo de esta instrucción era que ellos pudieran estar juntos ese primer año, conociéndose, haciendo ajustes en su vida y que el esposo hiciera feliz a la esposa. Una esposa feliz, dice la Escritura, es la base de un hogar feliz. Entonces, esta instrucción hacía que la mujer estuviera alegre y fuera un poco más fácil para ella adaptarse a su nueva vida. Luego vemos cómo la cosa cambia, quizás de manera drástica. Nos habla de las prendas y los préstamos. Y vemos cómo en este capítulo la Torá habla de las prendas que se toman para garantizar un préstamo. Deuteronomio 24:6 dice: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba,
porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Y esto se refiere a los molinos pequeños que los israelitas solían tener en sus casas, los cuales eran usados para moler los granos, servían para preparar el pan diario. Sabemos, hermanos, que la tarea de cocinar los alimentos, asarlos, prepararlos, cocerlos en el horno, todo eso se consideraba una tarea propia de la mujer. Los hebreos utilizaban diversos utensilios para preparar el alimento y uno de ellos es justamente el molino de mano, que era usado por las mujeres. Lo usaban para las especias, para pequeñas cantidades de grano y para amasar la harina. Entonces, el molino era un aparato sencillo que normalmente se componía de dos piedras colocadas una encima de la otra, donde se molían los granos comestibles hasta convertirlos en harina. Lo que nos deja ver que este aparatito significaba prácticamente la vida, porque era utilizado para que la familia pudiera tener su alimento diario. Entonces, si alguien se llevaba una de las dos piezas del molino, una de las piedras, como prenda de préstamo, la familia no tendría los medios para poder comer pan ese día. Entonces, el principio que el Eterno nos está dando aquí es que no se debe pedir a la persona que está pidiendo el préstamo como prenda algo que pueda servir para el sustento de su familia. Y unos versículos más adelante se vuelve a tocar el tema de préstamos y las prendas o la ropa. Dice Deuteronomio 24, 10, 11. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda, sino que tú te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. La Torá nos instruye a que seamos considerados misericordiosos, que verdaderamente mostremos compasión y amor con quien pide prestado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por necesidad. También se habla de que debemos pagar a tiempo. No debemos aprovecharnos de la persona que nos presta. La gente suele aprovecharse de las personas, pero también muchos se aprovechan de la gente en necesidad, pidiéndole que le paguen altas sumas por el poco dinero que han prestado. Pero nosotros no somos como el mundo y la Torá nos instruye lo opuesto. Deuteronomio nos dice que debemos tener misericordia. Y ahora en el versículo 14 nos está hablando de el empleador, cómo debe tratar a su empleado. Y aquí se habla específicamente de un jornalero pobre y menesteroso. Dice la Torá, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Amados hermanos, ¿qué vemos hoy en el mundo? Aquí, donde vivimos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas se aprovechan de los indocumentados? Muchas veces los hacen trabajar largas jornadas y no le pagan ni siquiera la mitad del valor de lo que vale el trabajo que hacen. A otros les roban todo su dinero, amados, los ponen a trabajar y luego les dicen que no le van a pagar y que si dicen algo, van a llamar a migración.
Pero la Torá nos dice, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti el Eterno y sea en ti pecado. ¿Por qué? Porque ese jornalero pobre, a quien se engaña, sus lágrimas, su oración, su clamor va a ser escuchado por el Eterno. Y él, el Eterno mismo, cobrará de la persona que abusa. No se debe torcer el derecho. Amados, otras personas vulnerables que corren riesgo de que se aprovechen de ellas son las viudas, los huérfanos y los extranjeros, los ancianos. Y hoy en día, amados, las madres o los padres solteros. Y el Eterno advierte claramente que nadie debe aprovecharse de ellos. Deuteronomio 24, 17 al 18 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Eterno, tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y Proverbios 22, 22 al 23 da una clara advertencia a quien se atreva a aprovecharse de ellos, porque dice que el Eterno mismo cobrará. Él vela por los desamparados, por los desvalidos. Y otro punto aquí es la pena por secuestro. Y amados, esto sí que es grave. Esta ley habla del robo de personas, lo que hoy se llama tráfico de personas. Y amados, esto sí es delicado. Deuteronomio 24:7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de entre medio de ti. La pena por este crimen es la muerte. ¿Por qué? Amados, cuando se secuestra a alguien, el sufrimiento que se da a la familia es tan grande como si la persona hubiese sido asesinada. Es por esto que la pena es la muerte. Y la otra advertencia que nos habla esta porción es sobre la lepra. Por mucho tiempo fuimos enseñados que la enfermedad de la que se habla en Deuteronomio 24:8 es la lepra. Pero hoy sabemos que se trata de Sará. Y son dos cosas muy distintas. El Sará no es la lepra que conocemos hoy, que es una enfermedad contagiosa de la piel. El Sará, amados, se trata de una aflicción que aparecía en la piel, que venía en etapas, como estudiamos en porciones anteriores, y que es consecuencia de la Lashon Hara o la lengua mala. Y en el libro de Levítico se encuentran las instrucciones que se le daba a los levitas para tratar los casos de Sará. Les recomiendo que repase Levítico capítulo 13 y 14. Y esto fue lo que le sucedió a Miriam, la hermana de Moisés, y que tuvo que ser puesta fuera del campamento 7 días hasta que, por el clamor de Moisés, el Eterno la sanó. Y es importante comprender que Miriam
no mintió ni criticó a Moisés, pero sí hizo un comentario que no debió y puso el testimonio de Moisés en entredicho delante del pueblo. Cuando debamos aclarar algo, hermanos, primero debemos hacerlo en privado. Si la persona no acepta corrección, entonces se buscan los testigos de acuerdo a lo que dice la palabra. Y por último, se expone. Vemos, hermanos, cómo en cada una de estas instrucciones el Eterno nos muestra la compasión, el amor y el cuidado que Él tiene por cada uno de nosotros. El mandato es que seamos compasivos y justos para que el Eterno también sea compasivo y justo con nosotros. Shalom, shalom.